Bienvenidos amigos a Animal Tone RD. Hola Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes. La verdad que súper bien, siempre en Animal Tone y aquí en Canal 42. Esto es una maravilla. Tú llegas, café, agua, todo el mundo con una sonrisa. No, y hoy... Y un equipo maravilloso. Un equipo, de verdad que se lo agradezco muchísimo. Yo te voy a leer la frasecita del día de hoy, que es muy interesante. La única marca que debe llevar un animal es la de nuestros besos. Lamentablemente, cada día se ven más animalitos maltratados en nuestras calles. La cantidad de envenenamiento que hemos tenido, esto es increíble. Salimos de uno y entramos en otro y viene otro. Y yo creo que el problema radica en que no hay régimen de consecuencias. No hay régimen de consecuencias, pero también hay demás. Es que mira, es una suma de cosas. No, cuando se habla de animales o viralata o animales de la calle, pues el animal de la calle no existe. La calle no da calle, no da perros, o sea, no se reproducen solo claro, así. esos perros que están en condición de calle son perros abandonados, claro, y que lógicamente empiezan a cruzarse entre unos y otros, a reproducirse de forma incontrolable, porque además que estamos haciendo jornadas de castración de hace muchísimos años, sin embargo no es suficiente. ¿Por qué? Tú sabes que te había mandado hace poco unos artículos. Yo entré en unos chats súper interesantes de veterinarios. Algunos están opuestos a las jornadas de esterilización. La explicación que dan, es interesante la discusión que se crea, porque algunos dicen que muchos de esos animales que llevan a las jornadas no hay un seguimiento ni antes ni después. Entonces, ¿qué pasa? Estamos frente a dos bandos, ¿no? Están frente a frente. Por un lado, tenemos la sobrepoblación de animales en las calles, que es un producto de la irresponsabilidad de las personas, porque todos los días están abandonando perros, están abandonando gatos, nos llaman todos los días que no saben qué hacer, que se tienen que mudar, que ya no tienen económicamente cómo mantenerlo, que la perrita está embarazada, que el animalito está enfermo, que no tienen los recursos. Y fíjate que una de las cosas que nosotros debemos hacer énfasis es cómo la causa animal está ligada a los problemas humanos. Cuando pierden el trabajo las personas, el primero que paga es el animalito que tiene que irse a la calle, o tiene que buscar dónde llevarse porque no tienen los recursos. Cuando una persona se va fuera del país, el primero que sale, la persona que tiene que salir, es del animalito, porque no lo ven como parte de la familia. Y ahí hay un problema mucho de educación, de que las personas entiendan que son seres vivos, sintientes, que así como sienten dolor, sienten alegría, se enojan, es decir, porque tienen ese sentido que nosotros no le vemos. Lamentablemente nuestra ley debemos modificarla lo antes posible. Bueno, mira, es que hay un problema que no solo es de ley. Siempre hablamos el gobierno, la procuraduría, la ley. Yo creo que hay que empezar por una responsabilidad individual que tenemos ante cada hecho. Claro. Eso es lo primero. Tenemos que volver a hablar de educación general. Claro. Educación en general. Yo sé que la vida a veces te lleva a situaciones difíciles donde tú tienes que tomar una decisión o tienes que hacer determinadas cosas, bien, casos X. Pero es que es como masivo, es quitarte una cosa. Y cuando hablo de quitarte una cosa, porque nosotros estamos hablando de animales, pero también están con los hijos, con los abuelos. Claro. O sea, si nos sentamos aquí, hacemos un podcast sobre los abuelos y cómo sobran en la familia y cómo nadie se ocupa. Y luego, entonces hay una serie de cosas que la sociedad y el ser humano tiene que rescatar y que tiene que tomar en serio muy formalmente, porque es que no podemos ir por la vida como una bendita locomotora. No, sí. Entonces, hablando un poco la secuencia de lo que estabas comentando, lo primero es las jornadas de castraciones. Evidentemente, antes yo no soy veterinaria, ni pretendo serlo, porque respeto mucho a la profesión y yo no soy de eso, pero sí, a los años de experiencia en rescates y en cuidados nos dan un know-how X. Hay una realidad. Cuando usted va a realizar una operación, la que sea,
el paciente debe estar lo mejor posible en óptimas condiciones para que pueda aceptar esa operación. Eso es lo primero. Teniendo en cuenta que los perros de la calle, la mayoría tienen enfermedades, erliquia, bordatela, babesa, yo que sé, cualquier tipo de parásito, cualquier tipo de afección, si usted lo coge de la calle y lo somete a una operación. Yo recuerdo que hace muchísimos años estábamos en un chat también de rescatistas y se estaban haciendo esas jornadas masivas y se decía que se cogía al animal, se le esterilizaba, se le ponía una inyección de amplio espectro de antibiótico y se volvía a soltar a la calle. Los perros de mi casa, cuando los esterilizaba, que estaban sanos y perfectamente, pues tenían ocasiones en que hacían alergia a los puntos. Claro. Se les podía infectar, etcétera, etcétera. Ellos mismos una picazón podían rascarse. Entonces yo dije, bueno, un animal que además vive en condición de calle, que tú le haces esta operación, que lo vuelves a mandar para la calle, yo creo que eso es peor que si tú hicieras una jornada de exterminio masivo, porque es que lo estás enviando a pasar una situación tan difícil, con una herida que se puede infestar, que no sé qué, y además alimentarse solo. Y me acuerdo que en aquel momento tuve muchos detractores y me dijeron, pero lo importante es esterilizar. Señor, no podemos tomar decisiones a la ligera, porque luego todo tiene consecuencias. ¿Tú sabes qué es lo que yo pienso? Yo pienso que como aquí no estamos acostumbrados, lamentablemente no está en nuestros genes o no queremos aprender, todo tiene que tener estrategia, todo tiene que sentarse en una mesa a discutir los pros, los contras, cómo avanzar, qué podemos hacer para mejorar los contras y ver todas las situaciones que se dan. Porque en estas discusiones de veterinarios yo observé dos cosas muy importantes. Por un lado, tenían razón, llevar a un animalito que no se saben las condiciones internas que esté, y lo llevan a esterilizar y después lo llevan a la calle, lo dejan en la calle, que coge una infección, que se rompe las heridas, que pelea y no se sabe. Entonces ellos decían que no hay un seguimiento para saber cuáles murieron o cuáles se pusieron peor después de la esterilización. Sin embargo, el otro bando decía que también es peor dejarlos sin esterilizar y que haya una sobrepoblación de animales, porque entonces iba a haber un exterminio masivo de parte de las autoridades. Lo que pasa es que, eso te estoy hablando de hace unos años. Hemos aprendido todas muchísimo. También quiero decirte que las esterilizaciones que se están haciendo desde la alcaldía, con Miriam Rodríguez Escote, que es en desarrollo, y Beatriz de la Fundación Mi Mascota, que hay ya un cuidado responsable y se le informa al dueño, porque creo que se está haciendo no con animales en situación directamente de calle, sino gente de bajos recursos, que se les indica más o menos, o rescatistas que tenemos muchísimas situaciones animales en las calles, una esterilización ahora mismo en el país está costando carísimo. Sí, está carísimo. Entonces también hay que entender, Guillermo, mira, la gente tiene que comer, la situación en el país es difícil. Claro, bastante. Y entonces tú tienes un animalito, tú quieres ayudarlo, tú quieres todo, pero tienes 4 o 5 hijos, tienes no sé qué, o simplemente tienes que pagar alquiler, la comida ha subido mucho. O sea, ¿cuál es el tema? No tenemos unas veterinarias públicas. No. Entonces, y eso está en la ley, eso no hay que inventarlo, eso no hay que legislarlo, eso no hay que poner penas más difíciles. No. O sea, muchas veces nos vamos a lo que no tenemos, pero lo que tenemos, que son los hospitales veterinarios, con esos hospitales veterinarios donde puede canalizarse la vacunación controlada, las esterilizaciones, no hay que gastar entonces millonadas en hacer esterilizaciones, y hay un sitio y se dice, bueno, mensualmente hay una programación. A mí en el caso, y yo la verdad es que soy muy pro Bukele, yo creo que las estructuras y la buena administración, porque justamente tengo experiencias. Consigues los recursos. Pero es que si consiguen los recursos y se lo quedan 7, pues entonces ahí nos quedamos. Problema, entonces, que vamos a tener más pena. Sí, vamos a tener más pena ¿con quién? Con uno que cogimos que envenenó gato. Claro. Pero hay gente envenenando gato de toda la vida, o envenenando perro, o envenenando. Entonces, hay una situación que hay que ponerle fin, porque lo que hacemos es como dar placebos, ¿no? Venga, vamos a hacer esto, nos tiramos 4 fotos y estupendo. Claro. Señor, un hospital veterinario
Es imprescindible. Es imprescindible. No tiene que ser el súper bendito hospital de yo qué sé. No, y además puede ser que se hagan alianzas, mira, alianzas entre las universidades, que los estudiantes de término de veterinaria puedan hacer sus horas. Alianzas, el ser humano es el más raro para las alianzas. Bueno, pero funcionan. Funcionan, pero primero tiene que haber la infraestructura. Bueno, pero también, si no te sientas a crear las estrategias, los procesos, los protocolos, entonces nunca va a haber nada. ¿Entienden? Entonces, no, señores, y además estamos aquí sentados porque yo tengo esta señora que es un genio trazando estrategia y me lo estructura todo y lo hace de maravilla y yo soy la mujer más feliz del mundo. Pero fíjate una cosa, yo pienso también que es un problema de voluntad política. Exacto. Si no hay voluntad política, no importa todo lo que tú hagas, porque todo. Exactamente, y no le va a interesar sentarse. Y eso es lo que a mí me da pena. Yo digo, señores, van 10 años, 12, 13 años de una ley que todavía ni se cumple la ley, ni los actores que están involucrados en la ley se hacen partícipes de todo. Es un problema social. Es decir, el tema de los animales no se ha enfrentado como es. Mira, el abandono tiene que ver mucho con la parte económica de las personas. El maltrato tiene que ver mucho con la violencia, con la delincuencia, la violencia intrafamiliar, la violencia en las calles. Entonces se refleja en los animalitos. Es decir, es un problema que si no lo vemos desde todos los ángulos, todas las perspectivas, nunca lo vamos a tratar de resolver. Entonces nosotras que trabajamos con esto, tratando de educar a la gente, rescatando los animalitos, con refugios que están todos colapsando. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué va a pasar? Que nunca se va a solucionar si no hacemos algo que estremezca, que diga, bueno, mira, hay que sentarse, tenemos que sentarnos. Bueno, mira, si fue a veces una sola frase. Doña Jenny Berenice dijo, eso es maltrato y no vamos a permitir el maltrato en República Dominicana. Óigame, ¿y anda la gente más que derechito? Porque dice, puede que no me pillen, pero si me agarran, voy a pasar mal. El problema es que cuando lo agarran, lamentablemente, y eso fue algo que yo planteé en una reunión y me dijeron que legalmente no se puede, tú no puedes hacerle escarnio público, es decir, no puedes publicar la foto con el nombre, con el hecho y decir, esta persona es un asesino, porque la palabra asesino no se puede reflejar en los animales, sino biocidio. Pero ¿quién entiende lo que significa la palabra biocidio? Casi nadie. Tú le dices biocidio a una persona de la calle y no va a entender lo que significa. Para mí es un asesino. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Que los animales sean seres sintientes. Por lo tanto, cuando tú los maltratas o tú los matas, estás cometiendo un asesinato de un ser vivo. Entonces, eso es una de las cosas que debemos cambiar. Otra cosa, en esas discusiones le decían que a muchos veterinarios no les convenía las jornadas porque en cierta manera les quitaba clientes, porque mucha gente que quizás podían hacer un esfuerzo y llevar su animalito, lo que hacían era que decían que no podían o lo mandaban con una gente de escasos recursos y lo esterilizan. Fíjate, es decir, todo eso uno lo plantea en una estrategia. ¿Qué te puede presentar? Y tú haces un abanico de escenario para buscarle soluciones. Entonces, eso es lo que yo pienso que debemos hacer. Que nos escuchen el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la misma Procuraduría. Vamos a buscar estrategias, vamos a sentarnos a crearla, porque la capacidad la tenemos. Es decir, eso es solamente querer hacerlo. Y en el caso de los refugios, lo digo una y otra vez y todas nosotras sabemos, eso no es solución. No es. Mantener un animal encerrado 6 meses o de por vida si no se adopta. ¿Por qué encerrado? Bueno, fácil, se fajan entre ellos, a la hora de darle a la comida tienes que controlarles, los espacios con los que contamos no son tampoco los idóneos, no tenemos recursos, entonces nos creamos además unas situaciones muy complejas con siempre. Yo creo que el que menos tiene perro aquí tiene 30, 60, 80, 100 y pico de animales. Entonces eso ni para los animales es justo, ni para las personas es justo, no es manejable desde el punto de vista económico. ¿Y tú sabes qué es lo peor? Que mientras estemos solucionando el problema, nadie del gobierno, del Estado, es que además, es que no lo solucionamos. Pero estamos quitando un tema de lo cual no son responsables las rescatistas. Claro, y se lo estamos echando. En el próximo segmento vamos a tener temas interesantes y le vamos a presentar a la hermosa Titi. Ay, Titi. Nos vemos en breve.